Y lo que vamos a hacer es que vamos a continuar determine los extremos relativos de las siguientes funciones. ¿Sí? Sí, en la 13.1, sí. Bueno, entonces empecemos. Ya habíamos hecho la función cúbica y habíamos hecho la función 2 dividido x más 1 a la cuarta. Ahora con la que vamos a continuar es con esta tercera función, menos x dividido x al cuadrado más 1. Y este va a ser un problema bien bonito porque, digamos, podemos encontrar la derivada con la regla del cociente, pero luego vamos a ver si queremos encontrar dónde la derivada es 0, vamos a tener que simplificar la función. Y aquí es, como les decía, donde los conocimientos de más de 101 se van a poner a prueba. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería la derivada de esta función? Sería menos 1 sí, por x al cuadrado más 1 ajá, menos menos 2x, porque la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Pero sería más 2x. Sí, se vuelve más, bueno, más 2x al cuadrado. Estos ejercicios todavía están en la sección 13.1, es el ejercicio C. Partido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Sí. Entonces aquí vamos a observar algo. Primero, el denominador siempre va a ser un número positivo. Entonces aquí no nos vamos a tener que preocupar con lo que está pasando con el denominador, pero donde va a estar todo el comportamiento interesante es en todos estos términos. Entonces ahí lo que está un poco difícil es que si quiero encontrar cuándo esta derivada es 0, voy a tener que simplificar el numerador. Hola María Andrea. Entonces digamos aquí tengo menos x al cuadrado menos 1 más 2x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces sustraigo aquí y voy a tener x al cuadrado menos 1. Entonces casi que el numerador y el denominador nos quedan iguales, con la diferencia de que aquí hay un signo menos en el numerador. Pero aquí es donde está el análisis, en el análisis del numerador. Entonces ahí te digamos cuáles serían los números críticos. Los números críticos tenemos dos casos: cuando la derivada es igual a 0 y cuando se indefine la derivada. Sí. Entonces miramos, esta derivada es 0 cuando todo el numerador es igual a 0. Entonces, si quiero encontrar cuando el numerador es 0, ¿cuáles son los posibles números de x? ¿Por qué puse? Porque los números críticos te permiten determinar dónde la función cambia de creciente a decreciente, y al determinar cuando hay cambios de creciente a decreciente, uno para encontrando los extremos relativos. Si uno pasa de creciente a decreciente, ese sería un máximo porque uno sube y luego uno baja. Y el caso contrario es mínimo relativo. Entonces, otra cuestión que vale la pena por lo menos estar seguro es, como este es un cociente, hemos visto que hay veces que los cocientes pueden que sean igual a, se indefinan porque el denominador es igual a 0. Una pregunta. Sí. Para encontrar un número crítico tenemos que igualar la derivada de la función a 0, sí. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿puede que esta derivada no exista o no exista?
Digamos, aquí tengo que encontrar cuando el denominador es igual a 0. Pero la pregunta, ¿en algún momento este denominador se va a hacer igual a 0? No. Entonces, en este caso, simplemente no va a haber esta función, su dominio es de todos los reales. Y la derivada también va a tener como dominio todos los reales. Entonces, esta es una función interesante porque a pesar de ser una función racional, nunca se va a indefinir. Entonces, aquí no vamos a tener asíntotas verticales. Entonces, muy bien. Cuando ya tenemos identificados los números críticos, queda lo siguiente que tenemos que hacer: un diagrama de signos para determinar cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa. ¿Sí? Se puede factorizar aquí un poco. Entonces, cuando factorizamos nos sale más menos 1, esas van a ser como el punto menos 1. Sí, ajá. Pero en el caso que sean asíntotas verticales, Las asíntotas verticales uno las puede considerar como, no necesariamente como un número crítico, pero sí como unos puntos donde es necesario que miremos qué sucede a la izquierda de la asíntota y a la derecha de la asíntota. Entonces, en el diagrama de signos casi que van a aparecer números críticos. Entonces, en cierta forma los podemos tratar para el análisis de signos como números críticos. Pero posiblemente ahí va a haber, si hay una asíntota, si uno pasa de más a menos, no es porque haya un máximo relativo, sino porque una de las asíntotas está yendo para arriba y la otra asíntota parte de abajo hacia arriba. Entonces ahí son diferentes comportamientos. Entonces, con el diagrama de signos solo tengo en realidad dos términos. Pueden utilizar tres términos si tienen x menos 1 por x más 1, pero para hacerlo lo más fácil posible, voy a escribir aquí el término de x al cuadrado menos 1 y el término del denominador. Una pregunta. ¿Sí? O sea que si la derivada de la función no se puede igualar a 0, decimos que no existe. No existen. Entonces, si no existen números críticos, posiblemente la derivada o siempre va a ser creciente o siempre va a ser decreciente. Y en términos de extremos, ¿qué nos indica eso? Que no hay extremos. Sí, si no hay números críticos, no hay extremos relativos. Que fue como nos pasó en el ejemplo anterior del 1 dividido x más 1 a la cuarta. Pero aquí sí hay dos, entonces posiblemente van a haber dos extremos relativos. Entonces, como les decía, pueden escribir esto en términos de tres términos, pero como es tan fácil el x al cuadrado menos 1, yo creo que ahí podemos ver cómo van cambiando los signos. Entonces, recuerden que solo esto es un cociente, pero hacer un producto o hacer un cociente no nos va a cambiar el análisis de los signos, porque positivo por positivo es positivo y también positivo dividido por positivo es positivo. Entonces, aquí abajo voy a indicar, digamos, cuál es el resultado del diagrama de signos para f' de x y cuándo va a ser esta derivada igual a 0. ¿Para qué números? Para menos 1 y 1. Entonces empecemos. ¿Qué sucede con esta función cuadrática cuando estamos a la izquierda de menos 1? ¿Vamos a tener un signo positivo o un signo negativo? positivo. Sí, positivo. Luego, ¿qué va a suceder entre menos 1 y 1? Negativo, sí. Y luego aquí vamos a tener un signo positivo. Sí, al cuadrado, sí, tenemos aquí un número como 2 al cuadrado es igual a 4, 4 menos 1 es 3, es positivo. Algunos de ustedes, si factorizó esto como x menos 1 y x más 1, van a tener una fila más en el diagrama de signos, pero al final los resultados van a ser los mismos. Ahora, un término que vale la pena solo verle los signos, aunque ya nos imaginamos que aquí todo esto solo va a tener un tipo de signos, es este. ¿Qué sucede con esta expresión? Siempre es positivo, entonces aquí incluso vemos que el diagrama de signos nunca se está haciendo 0 esta función, entonces aquí solo es más, y como les decía, quien nos va a dar todo el análisis es el numerador. Una pregunta. Sí. ¿Se puede determinar eso de alguna otra manera que no sea usando un diagrama de signos? Sí, con desigualdades. Podrías encontrar cuando esta función es positiva, mayor que 0 y cuando es menor que 0. Y eso es válido también. ¿Cómo
También, yo les recomiendo el diagrama de signos porque trabajar con desigualdades es un poco tedioso. Hay veces que uno tiene una desigualdad de x al cuadrado menos 4 y luego uno se les olvida, bueno, esto quiere decir que x tiene que estar entre menos 2 y 2, o si por ejemplo x al cuadrado es mayor o igual que 9, eso significa que x tiene que ser mayor o igual que 3, o x tiene que ser menor o igual que menos 3. Entonces es más fácil trabajar con el diagrama que memorizarse las reglas de desigualdades. Entonces vamos a ver que la única parte donde la función es decreciente es entre menos 1 y 1, y para el resto de términos la función va a ser, ¿cómo se llama?, creciente. Entonces ahorita Entre menos 1 y 1 es decreciente. sí, entre menos 1 y 1 es decreciente. Entonces ahorita que tendríamos en x es igual a menos 1, ¿tendríamos un máximo o tendríamos un mínimo? Tendríamos un máximo porque recuerden, ajá, subiendo y luego baja. Entonces aquí vamos a tener un máximo relativo en x es igual a menos 1. Y luego, ¿qué tendríamos en x es igual a 1? Un mínimo, sí, porque estamos bajando y luego estamos subiendo. Entonces aquí vamos a tener un mínimo relativo. Y aquí como que ya tenemos una buena idea de cómo va a ser la gráfica de esta función. Algo que está subiendo, baja y después sube. Pero para terminar de afinar detalles de esta gráfica, posiblemente lo que vamos a hacer es, digamos, determinar tal vez algunos interceptos, y posiblemente siempre que tengamos una función racional tenemos que pensar en las asíntotas horizontales. Entonces vamos a ver cómo esa información de los interceptos y las asíntotas horizontales nos van a terminar de dar una muy buena idea de cómo se comporta esta gráfica. Entonces para la gráfica vamos a considerar esta información adicional. ¿Cuál sería el intercepto en Y? Miremos, el intercepto en Y se encuentra cuando evalúo la función original en x es igual a 0. Sí, 0 dividido 1, lo cual es 0. Entonces posiblemente este también sea un intercepto en x, porque el intercepto en x tengo que determinar cuando esta función es igual a 0. Entonces esta función es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Entonces aquí solo tengo que el numerador es igual a menos x. Entonces cuando menos x es igual a 0, esto solo pasa cuando x es 0. Entonces aquí lo que vamos a ver es que esta curva va a cortar al origen. El intercepto en y y en x son prácticamente el mismo. Entonces sabemos que esta gráfica tiene que pasar por el punto 0,0. Entonces la otra cuestión que tenemos es, tenemos que encontrar asíntotas verticales y horizontales. ¿Tengo alguna asíntota vertical o no? Para identificar las asíntotas verticales tenemos que ver si la función en algún momento se indefine. Y la pregunta es, ¿la función se indefine en algún número? No. O sea, pareciera, si aquí tuviera un menos 1 se indefine en 2 puntos y todo este problema cambia por completo. Entonces, como esta función no se indefine nunca, no hay asíntotas verticales. Pero miremos si hay asíntotas horizontales. Entonces esto va a ser interesante, determinar las asíntotas horizontales. Entonces las asíntotas horizontales son las siguientes. Tengo que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Y aquí, como les decía, con una observación que hagan de cuáles son los términos más grandes, pueden determinar la asíntota horizontal. Tengo x y x al cuadrado. ¿Cuál término es más grande? El denominador. Entonces lo que va a pasar es que el denominador se va volviendo cada vez más grande
Entonces nos quedaría que esta asíntota horizontal es igual a menos 0. Pero nadie escribe menos 0, sino simplemente esto es 0. Entonces eso es como que tuvieran x dividido x al cuadrado, 1 sobre x, y sabemos que 1 sobre x cuando x tiende a infinito es igual a 0. ¿Sí? Cuando se buscan las asíntotas horizontales, ¿en qué casos es que igualan a 0? Bueno, estos casos los puedo escribir, solo vamos a encontrar estos últimos y después de este programa les voy a volver a recordar, digamos, los casos de las asíntotas horizontales. Esta otra, ¿a qué número tendería? Digamos, si tenemos un menos 1000, aunque esto es, bueno, es menos 1000 sería 1000, pero dividido 1000 dividido 1.000.000, sí, también a 0. Entonces, con esta función, tanto a la izquierda como a la derecha del dominio, vamos a tener que esta función se está aproximando a 0. Entonces, lo único que me faltaría es consolidar toda esta información. Posiblemente las coordenadas del máximo relativo y el mínimo relativo me va a ser mucho de utilidad. Entonces, sabemos que aquí que las coordenadas del máximo relativo son las siguientes. Entonces tengo que evaluar esta función en menos 1 porque sabemos que ahí hay un máximo relativo. Entonces, ¿a qué es igual este h de menos 1? Sí, es igual a un medio. Entonces el máximo relativo va a estar en menos 1,5. Y ahora el mínimo relativo, ¿en qué punto estaría? Este está en x es igual a 1, entonces solo nos falta la coordenada en y. Sí, menos un medio. Y tiene sentido que tenga negativo, porque como es un mínimo, tiene que estar un poco por debajo del máximo relativo. Muy bien. Entonces, ¿cómo consolido toda esta información en una gráfica? Y también observando que aquí tengo creciente, decreciente, creciente. Entonces ahorita pueden animarse a hacer la gráfica. No es tan complicada, es una gráfica bonita. Y como pueden ver, digamos, esto todavía el libro no insiste mucho en esta sección, pero es bueno de que casi que por ánimos nos metamos allá a tratar de graficar funciones y empezar a percibir todos los detalles sutiles que hay entre las gráficas de las funciones, porque eventualmente vamos a ver que para algunas funciones con solo la primera derivada estamos hechos, pero en otros posiblemente necesitamos asíntotas, en otros tal vez segunda derivada. Entonces los puntos que sé que de seguro mi función pasa es por aquí. H de menos 1 es igual a 0.5. Puedo exagerar un poco el eje vertical, si no la gráfica me va a quedar un poco achatada. Entonces yo sé que por aquí hay un máximo relativo. ¿De 0 a 1 qué? No, esta no es la gráfica de secante. Esto está en Stuart. Sí, yo creo que ese está en Stuart. Mínimos y máximos. Sí. Entonces solo nos falta determinar, digamos, este otro punto que es el mínimo relativo. Ahí. Y ahí está como plasmo la información de las asíntotas horizontales. Para infinito tengo 0. Por aquí estaría más o menos esta asíntota horizontal. ¿Y la otra dónde estaría? ¿Estaría debajo del eje X o arriba? Arriba, ajá. Entonces luego, ¿cómo uno estos puntos? Sí, el diagrama de signos. Entonces el diagrama de signos me está diciendo que aquí tengo que graficar algo creciente. Entonces de aquí para acá tengo que subir. Entonces aquí estoy. Luego entre menos 1 y 1 tengo que decrecer. Entonces tengo que graficar algo decreciente. ¿Cómo graficaría algo decreciente para...? Sí. Ajá.
Entonces aquí casi que como que hay una línea recta por esta parte. Y tiene que intersectar el 0. Ah, sí, porque encontramos que esta función se hace 0 cuando x es igual a 0 y que el intercepto en y también es 0,0. Y luego, ¿cómo terminaría la gráfica? Subimos acá. Entonces aquí como que para llegar aquí como que voy a tener que hacer un pequeño doblez, pero ahí está. Ah, no vuelve a cruzar el eje. No, ¿por qué no vuelve a cruzar el eje? También asíntota horizontal, pero la única forma que esta podría cruzar el eje es que tuviéramos otro intercepto en x. Si tuviera aquí un intercepto en x en 2, entonces ahí sí tendríamos que cortar el eje, pero posiblemente si tengo un intercepto en x en x es igual a 2, tendría que tener tal vez otro máximo por aquí para eventualmente llegar a la asíntota horizontal. Entonces es posible que esta función tenga un poquito de vueltas antes de llegar a la asíntota horizontal, pero esa es la única información que tengo en el problema. No hay ningún otro intercepto. Entonces, como pueden ver, esta es una gráfica bien bonita, es una gráfica sencilla, pero esta gráfica empieza a ilustrar, digamos, por qué la información de la primera derivada es utilísima para graficar este tipo de funciones. Porque si solo hubiéramos graficado puntos, posiblemente nos hubiéramos perdido parte de esta información. Y ahorita, por suerte, tuvimos aquí los máximos y mínimos relativos, porque si hubieran estado en menos 5, 5 o en punto 5, tal vez a la hora de hacer la tablita nos hubiéramos saltado esta información. Entonces ahorita voy a hacer un recordatorio, porque María Andrés preguntó, digamos, cómo podemos determinar las asíntotas horizontales de funciones racionales. Entonces tenemos 3 casos para asíntotas horizontales. Tenemos este primer caso donde la potencia y voy a poner aquí unos coeficientes, la potencia del denominador va a ser mayor a la del numerador. Entonces aquí vamos a tener a la x más n y vamos a tener otros términos y eventualmente vamos a tener unas constantes aquí. Entonces siempre cuando estemos viendo límite asíntotas horizontales de funciones racionales, nos vamos por las potencias mayores. Y entonces este va a ser más o menos infinito si n es mayor que m. Entonces si la potencia del numerador es mayor que la del denominador, es como que tuviéramos que encontrar el límite de x a la quinta más 1 dividido x al cuadrado más 3. El x a la quinta es mucho más grande que el x al cuadrado, entonces nos vamos a más infinito. Ahí hay una cita. No, aquí no habría. No habría para este caso, porque todo se está yendo al infinito. Ahora, ¿qué sucede si ambas potencias son iguales? ¿A qué sería igual el límite? Sí, a dividido b. Si las potencias son iguales, que lo voy a escribir incluso de esta forma, y luego tenemos más términos y en realidad no les prestamos atención, esto es igual a dividido b. Y el último caso es qué pasa si la potencia del denominador es más grande que la del numerador. Sí, es 0. Si la del denominador es Mayor, sí. la regla es que una regla dice m dividido infinito es igual a 0. Sí, es que todas estas vienen porque el límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido x a la, voy a poner aquí r, esto es igual a 0. Entonces lo que estamos haciendo al comparar términos es simplemente ver si tenemos un 1x a la r o x a la r dividido 1, x a la r dividido 1 cuando x tiende a infinito va a infinito, o si al final tenemos una constante. Entonces en este caso, como tenemos una constante, el límite tiene una constante. Entonces el último caso es si el denominador tiene una mayor potencia. Y acá hay un montón de términos. No estoy escribiendo todos los términos de la potencia porque lo bonito de este método es que solo tenemos que me falta un b para indicar que esta constante puede ser diferente, para indicar de que solo nos enfocamos en las potencias mayores.
Lo único que hay que tener cuidado es que hay veces que la potencia mayor no es el primer término, sino que hay que ir a buscarla. Entonces solo nos concentramos en el término principal. Entonces continuemos con el ejemplo D. Y tenemos el ejemplo E. Y este ejemplo E es bien bonito. Este no es tan complicado, pero igual hagámoslo. Entonces aquí tengo una función 3/5 que para observación, ¿sí? Sí, sí, aquí está la gráfica, ¿sí? Aquí esos ejercicios son solo de graficar. prácticamente, hay veces que digamos por propósitos del problema, tal vez solo se les pide que encuentren cuando la función es creciente o sus extremos relativos. Pero si considero que esta función vale la pena graficarla, también les voy a pedir que la grafiquen. Entonces no se sorprendan que la mayoría de problemas tengan que ser con graficar funciones. Esta tal vez no me interesa tanto graficarla, porque como van a ver es una función simple de graficar. Lo único es que aquí vamos a tener un número crítico muy interesante. Entonces esta es una función que se va a ver como una función raíz cuadrada o una función raíz cúbica. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ver si hay algún número crítico, cuando la derivada es creciente y decreciente. Entonces siempre con estos problemas casi que lo primero que hay que hacer es derivar la función. ¿Y a qué sería igual esta derivada? Menos 2/5, sí. Y por 3/5, sí. 3/5 por x a la menos 2/5. Entonces ahorita va a ocurrir algo curioso. Esta derivada no va a ser igual a 0, pero vamos a tener un nuevo número crítico que no es el caso más común cuando la derivada se indefine. Pero digamos, voy a escribir este como 3/5 por 1 dividido x a la 2/5. Entonces mi pregunta es, ¿va a ser esta derivada en algún momento igual a 0? ¿O no? No. Entonces no hay ningún número crítico que tenga derivada igual a 0, pero ¿en algún momento se indefine la derivada o no? Sí, cuando x es 0. Entonces x' de x no existe cuando x es igual a 0. O una pregunta que les tengo que puede que sea muy capciosa es x es igual a 0 una asíntota vertical de esta función o no? Para ver asíntotas verticales, ¿qué hacemos? Nos vamos a la función original. ¿Podemos encontrar j de 0? Miremos, j de 0 es igual a 0 a la 3/5. Sí, esto es 0. Entonces esto es sí. Entonces aquí curiosamente tenemos un punto donde no, ni siquiera. Vamos a ver que este es un punto donde que es parte del dominio de la función, porque esta función siempre está definida. Lo que vamos a ver es que aquí como que la curva va a tener un cambio bien abrupto en su pendiente. Entonces esta no es asíntota vertical, pero vamos a ver que en la gráfica va a tener un cambio así como que muy dramático. Es la que famosamente se conoce como tangente vertical. Entonces lo bonito de este problema es que es un problema sencillo, pero tiene algunas partes que no coinciden con nuestra intuición o con los problemas que usualmente trabajamos, porque ahorita lo que vamos a ver es si realmente aquí vamos a tener o un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces para encontrar si donde la función es creciente y decreciente, tengo que realizar otra vez el diagrama de signos con un único número crítico. X es igual a 0. Entonces tengo x a la 2/5. Si quieren pueden escribir también la constante, pero como esta es una constante positiva, en este término están todas nuestras conclusiones sobre si la derivada es positiva o negativa.
No estoy escribiendo como 1 dividido x al cuadrado a la 5, porque si el cociente es positivo, también si el producto es positivo, el cociente también va a ser positivo y viceversa. Entonces aquí tengo el número crítico. Ahora aquí en ningún momento la derivada es igual a 0. Entonces aquí solo estoy indicando esta línea como que, bueno, aquí hay un número crítico. Ahora la pregunta interesante es, bueno, a la izquierda de 0, ¿va a ser este número positivo o negativo? Es positivo. ¿Por qué? Incluso aquí observen esto. Este x a la 2/5 en realidad lo puedo escribir como x a la 1/5 al cuadrado. ¿Y por qué lo estoy escribiendo así? De esta forma claramente nos damos cuenta que este número siempre va a ser positivo, excepto cuando x sea igual a 0. Entonces lo que va a pasar aquí es que, bueno, a la izquierda de x es 0 y a la derecha de x, ¿qué sería? Positivo. Entonces como esta función, esta derivada se mantiene positiva en ambos lados de 0, ¿vamos a tener aquí algún extremo relativo o no? No. Entonces aquí no hay extremo relativo en x es igual a 0. Y esta gráfica va a tener un comportamiento bien interesante porque va a ser creciente y luego va a continuar siendo creciente. Y aquí la derivada nunca es igual a 0. Entonces aquí en algún momento cuando grafique esta función voy a tener que como que graficar una derivada infinita, por así decirlo. Entonces ahora vámonos a la gráfica. Entonces vamos a graficar la función. Aquí solo voy a encontrar el intercepto en y. Yo creo que el intercepto en x lo podemos encontrar, pero nos va a quedar un número un poco feo. Igual si quieren lo podemos encontrar y solo podemos dejar indicado el número. Entonces el intercepto en y, ¿cuál sería? Sí, 5. Entonces esto es parte de la gráfica. Bueno, solo vamos a indicar cómo va a ser el intercepto en x. El intercepto en x tendría que encontrar cuando esta función es igual a 0. Y solo quiero revisar si pueden encontrar la solución de esta ecuación algebraica. ¿Cuál es la solución de esta ecuación algebraica? Podemos trasladar al lado izquierdo, al lado derecho el 5 como un menos 5 y podemos dejarlo en términos de una potencia. Se puede decir que menos 5 elevado a la raíz cúbica de menos 5 elevado a la 5 es igual a x, ¿no? Sí, aquí para encontrar esta solución lo que tenemos que hacer es elevar todo a las 5 tercios. Entonces si elevamos todo a las 5 tercios, estaríamos cancelando esta potencia que está con... sí, de los dos lados, ajá. Yo creo que eso sí lo vieron en Mate 101, cómo resolver estas ecuaciones. Entonces menos 5 a la... y lo podemos dejar así. Ahora si realmente quieren ver este número en específico, lo pueden encontrar en la calculadora. Yo creo que es como un menos 4 algo. Pero no había una regla como que se podían pasar los exponentes. Sí, pero se invierte el exponente. Entonces digamos el x a la 1 medio se pasa como un 2 dividido 1. Entonces este 3 quintos se pasa como un 5 tercios. Se voltean. ¿Qué es más fácil? Sí, es más fácil, ajá. Aquí es igual número un poco feo. Solo se dejaría así. Solo tendrían que graficar algo negativo. Entonces un menos negativo, 0. Incluso si no lo encuentran está más que bien, porque solo lo pediría si realmente sale un número exacto o un número medio. Menos 14. Pues ya les podría sacarse la raíz cúbica al 1041.
Me suena más como menos 14. Vamos a ver. Miramos acá solo para... Es que es como elevado a la 1 punto algo, ¿sí? Debería Sí, es a la 1. Ah, miremos, ok. para que todos vean. Sí, ajá. Vamos a ver aquí. Menos 5 tercios. No, menos 5. Ah, tal vez lo que te pasó fue que dividiste por 3 en vez de haber hecho a las 5 tercios. Porque hay veces que cuando no queda una potencia aquí, uno necesita paréntesis. Sí. Oh, oh. Por rayos. Ah, ya sé qué pasó aquí. El signo. Ah, Dios mío. Sí, menos 14.62. What? Bueno. Ah. Y aquí hay unas preguntas que... Esto no es necesario que lo hagan, pero... O bueno, primero con esto tratemos de ver si podemos hacer la gráfica. Creciente, intercepto en y en 0,5 y este intercepto en x en menos 14.62,0. En el examen solo tendrían que, su gráfica tendría que cortar al eje x en el plano izquierdo, en el semiplano. No, al final en la gráfica se va a ver plasmado, porque aunque no tengamos una idea exacta de dónde está, como sabemos que la función es creciente, se va a cruzar. Entonces digamos aquí tengo 0,5. Entonces aquí lo que tengo que hacer es que tengo que graficar algo creciente. Algo creciente de menos infinito a 0. Entonces, hay dos respuestas correctas aquí por el momento, porque como van a ver, yo voy a graficar algo así. Yo creo que nos vamos a tratar de pegarnos más a menos 14. Yo creo que si quieren el menos 14, puede que su gráfica les quede así. Y esta por el momento sería una gráfica correcta. Vamos a borrar esto. Lo que pasa es que esta gráfica va a tener algo que va a ser un poco incorrecto. Y es que aquí estamos dibujando una recta tangente negativa. Entonces digamos esto por el momento es correcto porque no tenemos el análisis de concavidad. Pero en realidad el trazo correcto de esta función tendría que ser algo como esto. Vamos a graficarlo acá. Si estoy tratando de hacer este trazo, está un poco difícil de hacer. Sí, como así ve. Esta sería la gráfica correcta. Ahora, ¿por qué estoy graficando algo tan extraño aquí? Porque la derivada aquí no existe. ¿Y se puede graficar a pesar de que no exista la derivada? Sí, se puede graficar. Digamos, este problema es un problema con una tangente vertical. ¿Sí? Pero si en el examen tenemos que graficarla así y la graficamos como arriba y no como abajo. Bueno, aquí casi que estas dos están correctas, solo tal vez como preguntaría este problema es preguntando por la concavidad. Ahorita todavía no hemos visto concavidad, pero pueden ver de que estas dos curvas doblan diferente. Entonces solo vamos a ver cómo se mira esto en Wolfram. La x 3/5 más 5. Se está tardando un poco.
Qué interesante esta gráfica. Esta gráfica está respetable. De x es igual a menos 20 a x es igual a 20. ¿Con qué razón no me salía? Yo creo que esta gráfica tal vez... ¿y dónde está mi intercepto? Bueno, en Wolfram me está saliendo esta gráfica y eventualmente vamos a llegar al intercepto. ¿Con qué razón no me salió también la gráfica? Pues aquí como que tiene un cambio bien brusco y después empieza a caer despacio, despacio y despacio. Bueno, tendría que tener, pero yo creo que aquí Wolfram está interpretando algunas cuestiones un poco mal. Yo creo que aquí está sacando otras raíces que Wolfram siempre tiene problemas con. Pues podemos con Desmos. Desmos es un poco mejor para funciones que no son raíces cuadradas. A ver. Uy. ¿Aquí qué pasó? Y es igual a x a la 3 quintos. Ahí estamos. Más 5. Ve. Ahí estamos, de. Eso nos está dando Desmos. Zoom out. Qué difícil está esta gráfica. Si esta posiblemente no venga en el examen, porque vieron qué cambio más dramático. Está bonita. Bueno. Entonces vámonos al último problema. ¿Y cuál era el último problema? Esta también es otra bonita. Pero lo que me gusta de este problema es que este es un punto donde uno hace el análisis de signos y uno piensa que porque uno tiene un número crítico que aquí va a haber un máximo o mínimo relativo, y no necesariamente. Aquí no hay extremos locales. Entonces yo creo que con esta gráfica estaría tal vez algún punto extra para la persona que realmente se tomó la molestia de hacer este doblez tan exagerado. ¿Cómo sabe que tiene? Es que sí, este comportamiento extraño se debe porque aquí hay un cambio en la concavidad. Entonces para el día jueves o tal vez el día miércoles vamos a empezar a ver concavidad, porque lo que pasa es que esta función aquí es cóncava hacia arriba. Entonces algo cóncavo hacia arriba uno lo grafica así, y luego aquí la función cambia a cóncava hacia abajo. Entonces por eso es que la gráfica de esta función tiene esta forma. La función x al cubo más 5 es cóncava hacia abajo, pues a la izquierda de 0, y es cóncava hacia arriba a la derecha de 0. Entonces por eso es que todavía esta gráfica no nos está quedando tan bien. Y este punto donde hay este cambio tan brusco se conoce como punto de inflexión. Aquí también hay un punto de inflexión. Entonces vámonos con el último problema. X al cubo por e a la x. Entonces ahorita qué va a suceder. Bien. Sí, es un producto, tengo que derivar. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Más x al cubo por e a la x. Puedo factorizarlo y sacar como un factor común, porque ahí te encontrar cuando esta derivada es 0, como que es un poco complicado con este tipo de expresión. Sí, x, e a la x, x al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí tendría que un 3 más x. Entonces con esto puedo encontrar los números críticos.
Y vamos a ver cuántos números críticos puedo posiblemente tener aquí. Tengo que encontrar cuándo esta derivada es 0. Y esta derivada puede ser igual a 0 en 3 casos. Cuando x al cuadrado es igual a 0, cuando e a la x es igual a 0 y cuando 3 más x es igual a 0. Pero aquí de inmediato vamos a poder descartar un caso. La función exponencial puede ser igual a 0. Ni siquiera la... ya. O sea, esto podría ser igual a 0 si tuviéramos un e a la x menos 1. Pero aquí si esta tenemos un número crítico, x es igual a 0. ¿Y el otro número crítico cuál sería? Sí, menos 3. Entonces aquí tenemos dos números críticos. Posiblemente uno de ellos sea máximo y el otro sea mínimo. Entonces ahora sí tenemos que hacer un diagrama de signos, pero van a ver que otra vez el término que va a mandar es este 3 más x. Entonces hagamos un diagrama de signos y miremos qué nos queda con la gráfica. Entonces el diagrama de signos nos dice lo siguiente. O tengo que incluir estos tres términos, tengo que incluir también dónde están mis números críticos. Entonces tengo menos 3 y 0. Luego escribo x al cuadrado, e a la x y 3 más x. El orden en que escriban estos términos no importa. Y luego identifiquemos cuándo cada una de estas funciones es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es x al cuadrado igual a 0? Sí, entonces aquí solo pongo un 0. ¿E a la x va a ser en algún momento igual a 0? No, entonces aquí no pongo nada. Y con 3 más x, ¿cuándo es igual a 0? Negativo 3. Entonces, muy bien, empecemos a llenar el diagrama de signos. Y no se asusten si las primeras dos líneas no aportan tanta información. X al cuadrado, a la izquierda menos 3, que sí, siempre es positivo. Entonces este de entrada, y aunque aquí pase por 0, sigue siendo positivo porque esta función solo toca el origen y luego continúa subiendo. Y a la x, todo es positivo. Y luego 3 menos x, sí es negativo, y luego se vuelve positivo. Este está bien bonito. Este problema es un problema para volverlo a retomar cuando miremos segunda derivada. Menos, más y más. Entonces, muy bien. ¿Tenemos algún máximo relativo o ninguno? Sí, este es mínimo porque miremos, aquí estamos cayendo. Luego aquí la derivada es 0 y luego empezamos a subir. No, y luego aquí digamos tenemos una tangente igual a 0 y luego empezamos a subir. Entonces como que es la gráfica de esta función, una gráfica sumamente interesante. Entonces no hay máximo relativo, pero hay un mínimo relativo en x es igual a menos 3 y la coordenada de esta es nunca como menos 27 e a la menos 3. Entonces este es un número positivo, tal vez un número positivo un poco pequeño, solo para darnos una idea de cómo estamos aquí. Menos 27 por e a la menos 3, no son menos 1,34. Ok, solo para orientarnos. Y aquí viene lo realmente interesante, la gráfica. Entonces miremos qué sucede acá. Entonces encontremos los interceptos. Entonces aquí, ¿cuál sería el intercepto en x? Vamos a poner aquí otra vez la función.
tengo que encontrar cuándo esta función es igual a 0. ¿Y cuándo es esta función igual a 0? Sí, cuando x al cubo es igual a 0. Porque resuelvo esta ecuación. Esto nunca es 0. Luego tomo la raíz cúbica en ambos lados de la ecuación. Sí. Y al intercepto en y, ¿cuál sería? Sí, 0 también. Entonces esta curva también pasa por el origen. Porque tengo que resolver cuál, con el intercepto en y o el intercepto en x. Y él lo toma ahí como x. Sí, el x, sí, ajá. Sí, se intercambia. Cuando uno encuentra el intercepto en x, uno hace y igual a 0. Y cuando uno encuentra el intercepto en y, uno hace x igual a 0. Lo toma el e a la x como y. No, el y es x al cubo por e a la x. Entonces, ya puedo animarme a hacer la gráfica. Espero que me quede bien. Espero que, tal vez aquí otra vez nos va a pasar como en el último problema. Puede que la gráfica no esté del todo correcta por algunos detallitos. Veamos qué pasó acá. Sí, aquí va a haber un detalle muy sutil. Entonces, con esta gráfica pasamos por el origen. Luego, este punto menos 3,134 va a estar como acá. 1, 2 y menos 3. Y esto es todo lo que tenemos. Y luego solo sé que la función aquí es decreciente y luego es creciente y creciente. Y sabemos que aquí hay tangentes horizontales. ¿Cuál es el El y, ¿cuál? Este. No, Este es aquí. menos 3, ¿qué? Menos 3, voy a poner menos 3 menos 27 a la menos 3. Entonces aquí hay una primera dificultad. La primera dificultad es que por aquí vamos a tener que detenernos un rato y después vamos a continuar subiendo. Y aquí por el momento van a ver dos gráficas que las voy a considerar como correctas, porque van a ver que nos va a faltar un detallito muy sutil en este problema. Entonces ahorita, si quiero graficar algo decreciente, ¿cómo lo graficaría? Sí, algo que cae. Muy bien, sí, buena observación. Entonces, observen que aquí nunca, aquí como no tengo otro intercepto en x, el único intercepto en x es igual a 0. Como, sí, David ya se adelantó. Entonces David hubiera tenido el bono extra. Es que lo que pasa es que como aquí no hay interceptos, tengo que graficar algo decreciente, pero que nunca toque el eje x. Entonces tengo que hacer algo como así. Sí, asíntota horizontal estaría en 0, pero solo de este lado. Entonces aquí grafico esto. Y luego, ¿cómo graficaría el resto de esta gráfica? Subo, pero aquí me detengo un poquito, contemplo el paisaje y luego vuelvo a... Entonces esta es una gráfica sumamente interesante. Sería más o menos como esto. Aquí hubiéramos sacado las asíntotas horizontales, hubiéramos sacado eso. Sí, aquí nos falta precisamente una asíntota horizontal. Se puede encontrar. Tal vez lo que nos falta es ser un poco más correctos con nuestro análisis. Si aquí como que nos falta, entonces miremos qué sucede acá. Este término se está yendo a infinito, mientras que a la x se está yendo a 0, ¿sí?
Perdón, ¿qué es esa pequeña gráfica que dibujamos? Ah, esto es esto, pero digamos sin los ejes. Ah, ya. Es que esto se mira un poco más claro. Es como la idea de lo que queremos dibujar. Ajá, es la idea, sí. Entonces, ese sería, digamos, podríamos pensar que es un infinito, pero recuerden que e a la x, cuando x tiende a menos infinito, se acerca a cero. Entonces, lo interesante acá es que este límite es igual a cero. Y ahora ¿cómo lo podemos ver con más detalle? Lo podemos ver así, digamos, como x al cubo dividido e a la menos x. Y algo que vamos a tener con funciones exponenciales es que las funciones exponenciales siempre van a ser más grandes que cualquier polinomio. Entonces, si comparan x al cuadrado con x al cubo con e a la x, cuando x es igual a 10, 10 al cubo es 1000, pero e a la 10 es 22.026. Entonces, la x siempre es mayor que x a... sí, ajá. Entonces, como tenemos de que e a la x siempre es mayor que cualquier x a la n, en este caso el e a la menos x es el chiquito, pero como tenemos x a la menos infinito, en realidad nos estamos acercando a e a la x. No estoy muy seguro de si entiendo eso de e a la x es mayor que x a la n. Ah, es una observación de la función exponencial, que la función exponencial crece más rápido que cualquier otro polinomio. ¿Sí? Digamos, es a la x siendo 2, digamos, no sería menor que, digamos... Ah, es que en algún momento, digamos, puede que la función polinomial, tal vez lo que tendría que decir cuando x tiende a infinito. Sí, porque por ejemplo, e a la x, e a la 10 ya dije que era 22.000, pero por ejemplo 10 a la, ¿qué le digo? 15. Sí, entonces sí, 10 a la 15 es un número grande, pero entonces lo que uno hace es que uno compara, digamos, 100 a la 15, que es un 1 a la 30, con e a la ¿qué sería? E a la 100. Sí, e a la 100. Y e a la 100 tiene un coexponente de 43. Entonces, eventualmente, todo esto va a ser igual a 0. Ahora, lo que vamos a ver también en este curso es cómo lidiar con este tipo de límites para que estemos más seguros. Va a haber una regla que se llama la regla del L'Hopital, que nos va a permitir encontrar este límite con más seguridad. Si no, lo que voy a hacer es que desafortunadamente en el examen, cualquier persona que me grafique esto o que me grafique algo decreciente se va a tener que considerar como correcto. Ahora, este sí se va al infinito, porque aquí observen, x al cubo se va al infinito y a la x se va a infinito. Entonces este sí se va a infinito. Entonces esa es la gráfica que quería tratar de replicar. ¿Ah? Sí, ajá. Ah, es que este es infinito por infinito. Si estoy multiplicando algo grande por otra cosa muy grande, se va al infinito. Pero aquí el problema es que tengo infinito por 0. Entonces estoy multiplicando algo que se va volviendo más grande con algo que se va volviendo más pequeño. Entonces no sé cuál es lo más grande y cuál es lo más pequeño. Infinito por 0 es 0. Y no es indeterminado, es un límite. No está definido. O sea, aquí vimos que es 0, hay veces que puede ser infinito o peor aún. A veces que puede ser hasta un número como 7 u 8. Entonces este es otro pequeño problema que tenemos aquí con estos problemas, que todavía como que nos faltan algunas técnicas para evaluar asíntotas horizontales. Entonces miremos cómo nos va con... qué gráfica más fea esta. No se contempla muy bien. Tal vez si me acerco, ahí está. Quitemos esto. Y vamos a alejarnos un poco de acá. Ahí se mira muy bien la gráfica. Entonces, como pueden ver, esta es otra gráfica complicada. Pero lo que pasa es que quiero que trabajemos problemas difíciles a problemas, digamos, con polinomios. Los problemas con polinomios son relativamente sencillos. Y aquí podemos ver claramente este punto de inflexión, esta asíntota vertical.
En algún momento, si todavía para el examen parcial no hemos visto la regla del L'Hopital, voy a ver de qué forma podemos encarar este tipo de comportamientos, porque ese sin L'Hopital es bien difícil de trabajar. O sea, uno puede conjeturar, pero... Ahí aplicamos L'Hopital. Sí, pero es que todavía no hemos visto L'Hopital. Porque aquí estamos conjeturando, entonces es bien traicionero conjeturar. Sí, límites con derivadas. Eso es bien bonito L'Hopital. Tal vez lo que podemos hacer es ver solo el caso de 0 dividido 0, infinito, infinito, y el producto, y el otro, las potencias indeterminadas, lo voy a dejar por el momento pendiente. Pues por lo menos así ya no hay duda de que por qué esta derivada es cero, este límite es 0. Pero digamos, la idea del L'Hopital, solo para mencionarles, es lo siguiente. Digamos, queremos encontrar este límite. Como tenemos que ambos términos se van a infinito, entonces como aquí tenemos una forma infinito dividido infinito, con la regla del L'Hopital lo que uno hace es que uno deriva 3x al cuadrado dividido e a la x. Aquí sigue siendo infinito dividido infinito, pero entonces uno continúa derivando. ¿Cuál sería la derivada del numerador? Dividido. Y luego todavía tengo que continuar, pero ¿qué va a pasar en este último paso? Y aquí claramente se observa, 6 dividido un número que tiende a infinito es igual a 0. Porque apliqué una doble derivada. Ves que la regla del L'Hopital te dice que el límite de f de x dividido g de x cuando f y g son 0 sobre 0, un infinito dividido infinito, es igual al límite de f' dividido el límite de g'. Pero si este sigue siendo infinito, infinito, uno continúa derivando y derivando hasta que ya uno tenga un límite determinado. Que es un número partido infinito. Ajá, entonces este sí es 0. L'Hopital, L'Hopital, sí. Bueno, es que sí, L'Hopital. Lo que pasa es que yo creo que esta es una palabra en francés. No sé si alguien es... Sí, ajá. Sí, pueden usar esta fórmula. Yo creo que posiblemente después de concavidad vamos a ver por lo menos los 2 primeros casos del L'Hopital para estar mejor informados. Bueno, vamos a apagar aquí. Entonces, muy bien. Vamos a empezar a trabajar con L'Hopital y wow, hoy sí hemos hecho hoy un montón de cosas. Entonces empecemos. Entonces ahorita vamos a seguir tratando de lidiar con el tema de los extremos relativos y absolutos. Vamos a ver qué tanto puedo hacer de esta sección, porque no me queda mucho tiempo. Pero por lo menos quiero, digamos, mencionar las definiciones, la forma como los vamos a identificar y contrastar cuál es la diferencia entre los extremos absolutos y los extremos relativos. Entonces, digamos, como vimos con extremos relativos, los extremos relativos tienen el siguiente comportamiento. El máximo relativo tiene este comportamiento, mientras que el mínimo relativo tiene un comportamiento como este. Entonces lo que vamos a ver es que ahora hay extremos absolutos. Digamos, por ejemplo, si vemos esta última gráfica, vemos que este mínimo relativo por pura coincidencia resulta ser el valor más bajo de la función. Pero en otras funciones vimos que ese no era el caso. Digamos, ¿cuál otro teníamos acá? Aquí no tengo otro ejemplo perfecto. Entonces lo que va a pasar es que ahora vamos a encontrar cuál es el máximo, el valor más grande entre todos los valores posibles de la función. No habrían, no habrían. Entonces digamos, por ejemplo, ¿qué sucede si tengo esta función?
Y voy a decir que ahorita tenemos el intervalo restringido entre 0 y pongamos aquí un número b. Entonces aquí lo que estamos observando es que este número x es igual a c1 es un máximo relativo, pero no es el valor más grande de la función. El valor más grande de la función es este, porque aquí vamos a ver que f de b es mayor que f de c1. Entonces lo que va a suceder es que ahora no solo tenemos máximos relativos, sino que también tenemos máximos absolutos. Entonces aquí el máximo absoluto es f de c evaluado en c1. Veamos aquí el que se comporta como mínimo relativo, ¿cuál sería? El C2. Entonces este es un mínimo relativo. Pero de todos estos valores, ¿cuál es el más pequeño? Sí. Cuando hacemos el diagrama de signos, ahí es donde encontramos el máximo y el mínimo Relativo, sí. Pero ahora para los extremos absolutos, estos se van a encontrar comparando y visualizando cuál es el valor más alto. Pero a eso le ponemos la gráfica. Ajá. Sí, como cuando hacemos la gráfica. Y si quedara infinito. Entonces no hay. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que en este caso, como el dominio lo tengo de 0 a b, el mínimo absoluto es f de c, ¿va? Incluso aquí este máximo absoluto está incorrecto, este debería ser f de b. Disculpe. Sí. Ahorita que queda poco tiempo, ¿cuándo es que cómo va a cambiar el horario ahorita que ya terminó más de 100? Yo creo que nadie quiere llevar la clase el martes, quieren con el horario de lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. Sí, nadie quería martes. Entonces, por ejemplo, solo para ver si mañana tenemos que quedarnos. No, ya no. Entonces ahorita voy a proporcionarles estas definiciones. Y vamos a tener que un número c en el dominio de una función y es igual a f de x es un, vamos a tener valor máximo absoluto si este valor es mayor o igual al resto de valores que funcionales de la función. ¿Sí? ¿Y si está para abajo? Es mínimo, ajá. Para todo número que es parte del dominio. Luego tenemos el mínimo absoluto. Entonces aquí en el mínimo absoluto es que f de c es menor o igual a f de x para todo x que pertenece al dominio. ¿Sí? Y un poco similar, porque ahora el enfoque no es tanto ver decreciente y decreciente, sino ver los valores funcionales. Con los máximos relativos mirábamos de que pasara de creciente a decreciente y de creciente a creciente, pero con los absolutos tenemos que ver cuál es el más alto independientemente si es relativo o extremo de intervalo. Entonces vamos a tener varios candidatos, evaluamos los valores de la función y luego determinamos cuál es el máximo o mínimo relativo y el absoluto y el mínimo absoluto. Entonces ahí va a suceder algo. Un extremo relativo no es necesariamente, no necesariamente, como vimos en este ejemplo. Y generalmente, ¿cómo identificamos los extremos absolutos? Graficamos la función
se grafica, y es igual a f de x, y se inspeccionan visualmente el valor más alto y el valor más bajo. Sí. Sí. Lo que vamos a ver es que en el libro hay un método bien bonito que nos permite determinar los extremos absolutos sin necesidad de graficar la función, porque graficar función es mucho más complicado que encontrar extremos absolutos. Entonces ahí te hagamos este ejercicio 1, solo donde tenemos la gráfica de esta función. Identifique los extremos absolutos y relativos de y es igual a f de x. Entonces tengo que esta función, su dominio es de 1 a 7. Y es esta función que tengo aquí. Luego su rango como que está de 2 a 5. Y luego hay como una especie de máximo local en 3,5. Está más o menos por aquí. 2,3. Está más o menos por acá. Y luego 2,6 está más o menos por acá. Ahí está. Entonces, con este tipo de gráfica, ¿cuál sería el máximo absoluto? Sí, 7. Hacia aquí me falta 3. 3 y 6. Ah, el 7 yo creo que es 7,3. Sí, este es 7,3. El máximo absoluto es el más alto. F de 3 es igual a 5. Entonces, observen cómo identifico el máximo absoluto. Me voy por el valor más alto. Ahora aquí, por pura coincidencia, resulta que el valor más alto también tiene su máximo relativo. Pero eso es coincidencia. El mínimo también aquí, por pura coincidencia, es también un mínimo relativo. Y luego solo identifiquemos el máximo relativo. Máximo relativo en x es igual a 3. Sí, 3,5. También podemos poner 3,5. ¿Sí? ¿El cual? Es con el rango, sí. Se observa el rango. Ah, no, esto es 6,2. Ajá. Sí. Pero aquí hay algo bien interesante, porque digamos esta gráfica, como pueden ver, mi dominio está restringido. ¿Sí? Yo creo que aquí están hablando mucho por ahí. No escucho tus preguntas, Sebastián. ¿Sí? ¿Qué pasó? El relativo es, digamos, uno tiene que ver decreciente a decreciente. No es el más alto en sí, sino es el más alto, sí, a la par de sus vecinos. Lo mismo es como el mínimo, es el más bajo a la par de sus vecinos, pero el absoluto sí es el más alto de entre todos. Entonces lo que pasa aquí es que ahí coincidieron el absoluto y el relativo, pero es porque el dominio lo tengo restringido. Esta función claramente podemos ver que continúa, digamos, aquí continuaría decreciendo y aquí continuaría subiendo. Entonces, en realidad la gráfica de esta función es como esta.
Entonces aquí todavía voy a decir que ese es el punto 3,5 y este es el punto 6,2. Entonces si ahorita el dominio no está restringido y tengo un dominio de menos infinito a infinito, ¿cuál sería aquí el máximo absoluto? No habría, porque esta función se va al infinito. ¿Y habría un mínimo relativo? Tampoco. Pero observen que aunque no exista, mínimo no mínimo absoluto, el mínimo relativo sí hay. Pero observen que aunque no exista el mínimo absoluto y el máximo absoluto, los relativos siguen existiendo. Bueno, es que si el valor de tu función se va a infinito y menos infinito, ahí ya no hay ningún extremo absoluto. Entonces lo que está sucediendo es que tenemos un teorema, y aquí es donde se vuelve un poco teórica la clase. Yo creo que puedo terminar con este punto la clase y mejor enfoquémonos en los problemas para la clase del miércoles. Pues sí, con este teorema quiero terminar. Entonces este teorema, que en realidad es más que todo, piénsenlo con una observación. Para que existan los máximos absolutos, generalmente vamos a necesitar una función continua y un intervalo cerrado. Entonces lo que nos está diciendo es que si la función es continua y el intervalo es cerrado, vamos a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces observen qué está sucediendo en esta gráfica. El mínimo absoluto está en un mínimo relativo y el máximo absoluto está en un máximo relativo. En este problema es todo lo contrario. El mínimo absoluto está en un extremo del intervalo y el máximo absoluto sigue estando como que en un máximo relativo. Y otro problema que hay es que puede que hayan dos puntos que tengan que compartan el mismo valor máximo. Entonces observen que aquí C1 y C2 tienen el máximo absoluto y también resultan ser máximos relativos, y el mínimo absoluto estaría en este mínimo relativo. Entonces lo interesante de este método es que les va a proporcionar la herramienta para encontrar extremos absolutos sin necesidad de graficar una función, porque esta función es complicada de graficar. Hay que encontrar tres números críticos, hay que hacer creciente, decreciente, creciente, decreciente. Afortunadamente aquí no hay interceptos, pero cuando uno le da la función, uno de entrada no puede decir, sí, aquí no hay interceptos. Entonces la idea, y es donde quiero empezar la clase del miércoles, es qué métodos tenemos para hallar extremos absolutos de una función. Y como van a ver, ata la idea de la que teníamos de los extremos relativos. Vamos a tener que encontrar todavía números críticos, pero ahora también vamos a tener que encontrar los valores en los extremos del intervalo. Y lo bonito es que después de esto ya solo hacemos una comparación. El valor más alto entre estos, el que tenga el valor funcional más alto entre los extremos y los números críticos, es el máximo absoluto. Y el más bajo de todos va a ser el mínimo absoluto. Entonces encontramos números críticos, extremos de intervalos, evaluamos la función en estos puntos. El más bajo es el mínimo absoluto y el más alto es el máximo absoluto. Entonces aquí es donde quiero empezar la clase del miércoles. Quiero empezar con los ejemplos. Posiblemente les recomendaría que traten de hacer algunos de estos ejemplos. Aquí, como van a ver ahora con estos ejemplos, van a ver intervalos cerrados, porque obviamente si no tenemos un intervalo cerrado puede que no exista alguno de los máximos absolutos o ninguno de ellos. Entonces traten de hacer alguno de estos, ver digamos cómo cambia este planteamiento con los extremos relativos y los números críticos, y luego podemos hacer todos estos problemas en la clase del miércoles. Aquí tenemos suficiente para divertirnos.
Entonces, muchas gracias.